Hola, vamos a desarrollar la tabla de frecuencias para datos cualitativos. Por medio de una técnica demostrativa, vamos a establecer los pasos para elaborar cada uno de sus elementos. En esta encuesta que se realizó a 400 pacientes, pidiéndoles calificaran la atención recibida por parte del personal de enfermería del hospital, vamos a demostrar cómo realizar la tabla de frecuencias para datos cualitativos. Nuestra variable calificación tiene un rango de excelente, muy bien, regular y mala. Por lo tanto, es una variable cualitativa ordinal. Tiene un orden subjetivo para nosotros, puesto que excelente es mejor que mala, pero no sabemos exactamente cuánto vale más que mala. Bien, el primer paso es obtener la frecuencia o la incidencia de cuántos calificaron como excelente a los enfermeros. Vamos a hacer uso entonces de la función contarsi. Definimos aquí en Excel y nos completa dándonos opciones de aplicación de funciones. En este caso voy a utilizar la función contarsi. Esta función me pide un rango. Voy a seleccionar el rango de las calificaciones otorgadas. Me voy hasta el final y son 400 personas encuestadas. Ya definí el rango, ahora voy a poner una coma para establecer el criterio que ando buscando. En este caso el criterio es excelente. Cierro paréntesis, doy enter. Listo, he obtenido la incidencia o frecuencia para la variable calificación en su categoría de excelente. Hagamos lo mismo con muy bien, regular y malo. Para la categoría mala en la calificación, inserto de nuevo la función contarsi. Establezco el rango y el criterio. En este caso, en la celda E8 tengo la categoría de mala, entonces defino ese criterio. Doy enter y obtengo mi frecuencia o incidencia en esta categoría. El siguiente paso es obtener un total de incidencias o frecuencias. Me voy aquí entonces a insertar la función suma. Por defecto me dice que son las 4 celdas superiores las que yo quiero sumar. Le digo que sí, enter, y aquí están, son los 400. El siguiente paso en la tabla de frecuencias para datos cualitativos es obtener la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa es una proporción entre la frecuencia y el total de elementos que tiene mi muestra. Entonces le definimos a Excel que queremos una fórmula con el signo de igual, y es la frecuencia, en este caso de excelente, entre el total de mi muestra, que son los 400. En este caso un punto 0,9. Voy a arrastrar esta formulación hacia los 4 categorías que tiene mi variable calificación. Para ello yo les aconsejo que la celda G9 hagamos una referencia absoluta insertando el signo de pesos antes de la G y antes de la 9. Esto significa que esta celda la va a dejar fija cuando yo arrastre, cuando aplique la misma fórmula, la voy a aplicar en los 4 elementos. Le doy enter. Ahora sí, voy a arrastrar esta formulación y fíjense que la celda G9 no ha cambiado, se quedó fija. Es una referencia absoluta. El siguiente elemento es obtener el total de mi frecuencia relativa. Hago lo mismo, voy a insertar una fórmula de suma de estos 4 elementos, le digo enter. Como parámetro de verificación, esta sumatoria me tiene que dar 1.
Vamos ahora al siguiente elemento, que es el porcentaje. Quedamos en la teoría que este porcentaje es una fórmula que me va a multiplicar mi frecuencia relativa por 100. Y listo. Ahora sí voy a arrastrar sin necesidad de hacer referencias absolutas, puesto que el 100 es una constante y nunca va a cambiar. Entonces ya he obtenido el porcentaje de cada una de las frecuencias relativas de mis categorías en la variable calificación. Hago la sumatoria de este porcentaje e igual como parámetro me debe de dar 100. Perfecto. Hemos obtenido entonces nuestra tabla de frecuencias para datos cualitativos. Recuerden, los elementos de esta tabla es verificar las categorías de mi variable cualitativa en estudio. El siguiente elemento es obtener la frecuencia, es decir, la incidencia de contar cuántos elementos en mi muestra cumplen con esta categoría, en este caso de excelente, haciendo uso de la función contar si, donde yo le indico un rango, que es el total de mi muestra, y el criterio, que es la categoría de mi variable calificación. Hago lo mismo con las 4 categorías, en este caso la variable clasificación en su categoría mala. Aquí está el rango, que es el total de la muestra, y el criterio de mala. El siguiente elemento, recuerden, es la frecuencia relativa, que esta la obtengo multiplicando la frecuencia dividiendo la frecuencia entre el total de mi muestra. Hago lo mismo con los 4 elementos de mi clasificación, las 4 categorías. Recuerden que como parámetro de verificación, esta frecuencia relativa me tiene que dar 1. Por último, el elemento porcentaje lo obtengo aplicando una fórmula donde multiplico la frecuencia relativa por 100 para verificar este elemento expresado en porcentaje. Yo, al hacer la sumatoria de este elemento, me tiene que dar 100.